y tenemos en este momento una temperatura de 14 grados, que con esta música nos vayamos metiendo en el comentario editorial de apertura de nuestro puro contenido. Escucha. Bueno, algunos se sienten presos por estas horas, algunos están enfrentando lo que denominan una infectadura, algunos se han agrupado para, en una carta pública de intelectuales, algunos artistas, periodistas, pensadores, denunciar que la Argentina se encamina a tener el peor momento en cuanto a libertad y en cuanto a fragilidad de la democracia desde 1983 a esta parte. Y comparan este momento histórico con, por ejemplo, los alzamientos militares, ¿no? Cuando la democracia sí estaba en peligro. Ahora, la pregunta es, más allá de ciertos personajes que realmente no merecen demasiada consideración en términos de debate intelectual, que son una especie de provocadores de redes, de lanzatweets, como quien tira caramelos en un cumpleaños, la pregunta es, ¿qué hay detrás de todo esto? Tenemos que dedicarle mucho tiempo a responder los no argumentos científicos, porque la opinión es la opinión. Ahora, la opinión conlleva una carga de responsabilidad a la hora de emitirla, y una carga de responsabilidad que tiene que ver con los argumentos. Todas las opiniones son válidas, lo que no son válidos son los argumentos falaces, porque estamos hablando de otra cosa. Lo que no son válidos son los momentos imaginados en las usinas del pensamiento destructor. Lo que no es válido es disfrazar de opinión la defensa de intereses concentrados. Entonces, insisto con la pregunta, ¿podemos dedicarle mucho tiempo a analizar lo que decían algunos enfervorizados antipolítica en el Obelisco el sábado por la tarde? Y la verdad que no, pero están y son parte de una sensación que se va instalando. Lo que hay que ver es qué hay detrás de todo esto. ¿Está la política con mayúsculas en esta historia? ¿Está el poder económico concentrado que se resiste a esa pregunta que nosotros hacíamos el viernes cuando comenzábamos puro contenido? ¿De quién paga la crisis? Bueno, por ahí pasa la cosa. Porque en la Argentina necesariamente vamos a tener que discutir cuestiones estructurales, vamos a tener que discutir efectivamente qué pasa con el ingreso, qué pasa con la riqueza. España viene de aprobar, se conoció el último viernes, una renta básica universal, variable entre 400 y 1000 euros, para todos. ¿Está la Argentina en condiciones de avanzar hacia eso sin tocar intereses de los más concentrados sectores que han ganado y mucho? El fin de semana se publicó en el sitio del Cohete a la Luna, que dirige el periodista Horacio Berevitsky, el listado de los 100 argentinos que individualmente compraron dólares durante el gobierno de Mauricio Macri. Hay millonarios, recontra millonarios, que compraron 25, 30 millones de dólares este periodo. Cuando ya la Argentina enfrentaba una crisis de restricción, cuando la Argentina enfrentaba una crisis de deuda, cuando había mucha limitación para tener esos dólares, y cuando el gobierno de Mauricio Macri artificialmente sostuvo eso con un endeudamiento eterno que nos va a costar mucho tiempo sacarnos de encima. Esa es la pregunta de este fin de semana. ¿Qué hay detrás de las protestas? ¿Qué hay detrás de los bocinazos de media hora en Mar del Plata el fin de semana? Lo mismo que pasó en Tigre. ¿Qué hay detrás de las expresiones de una Susana Jiménez que, enojada por la cuarentena, porque la Argentina va rumbo al socialismo, o a ser Venezuela, o la Unión Soviética, o vaya uno a saber qué, se toma un avión privado para irse a Uruguay? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es el hastío que existe en todos los sectores? ¿O es realmente un sector de la sociedad que definitivamente se resiste a que, después de pasada esta pandemia, tengamos que discutir democrática y justamente, y con elementos inclusivos, un país más sustentable para todos? Esa es la gran pregunta. En este marco vamos a ver de todo.
desde las cartas de los intelectuales a provocaciones. Bueno, hubo alguna respuesta el fin de semana, algo dijo el jefe de gabinete, se conoce en las últimas horas y circuló de ayer un documento que ya tiene más de 15.000 adhesiones, respondiéndole a esta carta de los 300 ex funcionarios macristas en algunos casos, periodistas, intelectuales. Y cierro con esta línea, y porque ha circulado profusamente también en los últimos días. ¿Alguien cree realmente que lo que ocurre en la Villa Azul tiene que ver con una especie de gueto de Varsovia del siglo XXI? En donde miles y miles de personas fueron masacradas por los nazis. ¿Alguien puede comparar seriamente eso con una medida de aislamiento que está buscando proteger lo único que no tiene solución, que es la vida o la muerte? Estas son las cuestiones que en la Argentina por estas horas se están atravesando. Una cuarentena difícil de sostener, pero que está cascoteada por aquellos que inclusive egoístamente no son capaces de ver que también la propia vida de ellos está en juego. Porque así como se dijo que el virus no reconoce límites, si esto se desmadra no va a haber dinero que aguante, no va a haber dinero que resista. Y en todo caso tendrán que reconocer que lo único que le importa es la guita y no la vida. 13 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Todo preso es político, toda cuarentena también es política, toda protesta también es política. Esto es puro contenido y hasta las 6 estamos aquí en Radio Cooperativa AM770.